Hola gente linda, les saluda Indira Gómez, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ahora Vos. Hoy vamos a hablar un tema que creo que muy poco se habla y todavía creo que hay mucho tabú alrededor de la fertilidad, ya que estamos a segundos, horas, minutos, o ya estamos en el Día de las Madres. Quiero hablar acerca de eso porque conozco de muchas parejas, hombres y mujeres, que sufren mucho estigma, mucha pena, mucha vergüenza alrededor de este tema. Y de invitada, Sasa, tengo a una superdoctora. Quiero leer la descripción que ella tiene en sus redes. Dice, ginecóloga obstetra, especialización en biología de la reproducción humana, apasionada por la reproducción humana y la salud de la mujer. Bienvenida, doctora María Elena Pérez Álvarez. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que lo agradezco y espero que este sea un espacio donde puedan encontrar muchas preguntas, donde podamos desmitificar la fertilidad. Así es. A mí me encanta este tema porque he estado leyendo mucho, he estado informándome mucho sobre la fertilidad y creo que hay realmente muchos mitos. Por ejemplo, que solo la mujer sufre de infertilidad o el típico caso en Latinoamérica alrededor del machismo, ¿no? Es que es tu culpa, vos sos la culpable, por eso no podemos tener hijos. ¿Qué podemos hablar alrededor de eso? Porque yo sé que a veces llegan parejas a tu consulta con estos casos. Totalmente de acuerdo. Realmente sí es un mito. Está comprobado que cada vez hay más infertilidad en el mundo, ¿verdad? Se estima más o menos que el 15 a 20% de las parejas a nivel mundial tienen infertilidad. Muy importante es eso que dijiste, que la gente piensa que es solamente un tema de la mujer y no es cierto. En el 50% de los casos, de hecho, de infertilidad, también hay una causa mixta, una causa de la pareja, tanto de la mujer como del hombre. Eso es uno. Dos, sí es importante saber que uno también puede sufrir infertilidad a pesar de que haya habido ya un bebé. Sí, importantísimo. Súper importante, porque uno dice, tal vez están juntos, la mujer no tiene hijos y el esposo sí, tengo un hijo de 3 años, de 5 años y resulta de que no pueden tener, pero puede ser que también haya un problema en él nuevo que haya hecho que tengan infertilidad. Entonces, para que siempre es importante que vayan los dos a consulta. Excelente. Me gusta ese tema que acabas de plantear porque, a ver, muchos se creen, como ya tuve un hijo, tuve 2 hijos y pasa un largo tiempo, pasan 10 años, tal vez 15 años, y queremos volver a intentar, o me divorcié y estoy con una nueva pareja, ¿no? Y queremos tener un hijo y hay clavos, o sea, hay piedras de tropiezo, por decirlo así. ¿Cómo tratar ese tema para llegar al conocimiento de qué se debería de hacer en esos casos? Ok, muy importante porque a veces me llegan parejas que llegan 5 años buscando y es un poquito tarde eso. Entonces, ¿cuándo tenemos que buscar al especialista en fertilidad? Aquellas parejas que si la paciente tiene más de 35 años y ha buscado bebé desde hace 6 meses y no lo ha logrado, entonces hay que buscar a un especialista. 6 meses. Si es menor de 35 años la paciente, sí puede ser hasta un año después de estar intentando que busque al especialista en fertilidad. Pero es importante, ya que hablamos de la preparación, que lo hablen con su ginecólogo de cabecera. O sea, uno tiene que prepararse para un embarazo. Eso afortunadamente está pasando cada vez más. O sea, llegan parejas antes de embarazarse para hacer estudios, exámenes preconcepcionales, decimos preembarazo. Me encanta. Bueno, hoy en día, como decías, creo que hay un poquito más de empatía alrededor del tema y mayor información. O mayor alerta, pues, de que ya toman en serio esto de preparar, ¿verdad? Claro. Todo lo que es alrededor de la fertilidad. Ahora, leí un mito, no sé si es mito, aquí usted o vos, nos va a guiar en esto, y es que la edad es determinante. Así es. La edad es determinante. Sí, porque, bueno, aunque no querramos, realmente sí existe el reloj biológico en la mujer y en el hombre últimamente también se está hablando de eso. En la mujer, a partir de los 35 años, suceden 2 cosas. Va disminuyendo más rápidamente la reserva de los folículos, ¿verdad? O sea, la reserva ovárica, y, es decir, la fertilidad. Y en segundo lugar se aumenta un poquito el riesgo de tener bebés con síndrome de Down. Entonces, pues sí, la edad óptima, diríamos, de la vida reproductiva es alrededor de los 30 años. Pero eso es
en estos tiempos es muy temprano, ¿verdad? Sí, de eso te iba a decir. Muy temprano. Yo leí un meme que decía, tengo 30 años y siento que si quedo embarazada sería un embarazo adolescente. Correcto. Y nosotros vemos que en Europa, en otros lados, sí. tienen hijos a los 40, 45 años, pero realmente o son pacientes que congelaron sus óvulos previamente o son pacientes que utilizaron pues donación de óvulos, no son óvulos propios, porque ya a los 45 años es tarde como tal. Wow, impresionante saber eso. Ahora, solamente algo para agregar de la edad del hombre, porque no mencioné eso. Ahora sí se ha visto que después de los 45 años se aumenta un poquito más el riesgo de autismo en la descendencia, ¿verdad? Wow. Y sí, después de los 40, pues la calidad seminal pues también disminuye. Entonces sí se ha visto que también afecta. Y esto, a ver, esto tiene que ver con la edad, ¿no? Con la edad en mujeres y con la edad en hombres. Hablaste del síndrome de Down, del síndrome del autismo también, pero ¿a qué se debe esto? O sea, ¿por qué se genera esto con la edad? Lo que pasa es que la calidad disminuye, o sea, de los óvulos y los espermatozoides. Lo que uno tiene que reparar cuando se da la unión entre el óvulo y el espermatozoide no se da tan fácilmente ya después de cierta edad. Entonces, por eso la capacidad del cuerpo de mejor dicho, de mejorar esos errores que se dan, no se da. Ah, ok. Ahora, otro mito que dice, los hombres son fértiles durante toda su vida. Lo que hablamos al principio, ¿no? De que no podemos conseguir porque somos la culpable, eso a la mujer. Exactamente, o sea, aunque por ejemplo a veces me llegan parejas que su esposo tiene 50 años y tiene 8 hijos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso, ellos dicen, bueno, ¿y cómo voy a ser infértil yo si tengo 8 hijos y están vivos y están sanos? Lo que pasa es que a medida que va avanzando el tiempo, hay algo que se llama fragmentación de ADN del espermatozoide, o sea, el espermatozoide en su información genética, eso no se da de manera adecuada y predispone más a abortos. Entonces sí es importante también la edad paterna. Impresionante. Entonces no hay que esperarse tanto, porque hoy en día todo lo queremos aplazar para más tarde, pero entonces cuando queremos ya no se va a poder. O tal vez se puede, pero vamos a tener esos riesgos, ¿no? En el bebé. Sí, así es. El espermatozoide más rápido es el que fertiliza el óvulo. Bueno, la verdad es que es el más capacitado, realmente, es el más capacitado porque cuando uno hace un estudio de semen en las parejas infértiles, uno valora la forma del espermatozoide que tiene que ser adecuada, la cantidad de espermatozoides y la movilidad de los espermatozoides. Entonces, el que es más rápido, el que tiene mejor forma, el que tiene mejor característica, realmente es el que va a poder penetrar dentro del óvulo para que pueda ser fecundado. Entonces sí es verdadero. Sí. Los espermatozoides viven más que los óvulos. Sí, generalmente los espermatozoides pueden durar hasta 72 horas. En la mujer 24 horas. Chocho. Los anticonceptivos pueden producir una reducción de la fertilidad. Buena pregunta y muy como decimos que es muy confrontativa, sí. Bueno, los anticonceptivos son buenos para muchas cosas, ¿verdad? Pero también si se usan por mucho tiempo, se dice que después de 10 años de utilizarlos la fertilidad realmente disminuye y por eso se recomienda que cualquier tipo de anticonceptivo. Generalmente el combinado, se habla más del combinado. O sea, cuando hablo del anticonceptivo del combinado es la píldora, digamos, que llevan 2 tipos de hormonas, ¿verdad? No voy a decir los nombres porque pero, o sea, los que llevan 2 tipos de hormonas, si se usan por mucho tiempo de manera continua, sin suspender, sí se ha visto que disminuye un poquito el número de óvulos, ¿verdad? Pero lo que generalmente se hace es que cada 5 años uno tiene que hacer una pausa, por lo menos de 1 año, para estar libre de este anticonceptivo y después puede uno retomar y ahí pues la fertilidad pues realmente no se ve afectada. Como peligrosa esa pausa de 1 año, sí. Sí, pues hay que utilizar otra no es solo hormona, que no pasa nada. Solo hormona, sí, bueno, sí. O igual preservativo. Así es. Los anticonceptivos pueden producir, esto ya lo vimos, una menstruación regular implica ser fértil. Buenísima pregunta, son buenísimas preguntas. Realmente no.
Ay, Realmente a ver, no. yo dentro de mi ignorancia sí pensaba eso, pero cuando me empecé a informar alrededor del tema me di cuenta que eso es re falso. Así es, así es. Lo que pasa es que hay una coordinación entre nuestro cerebro, nuestro útero, nuestra tiroides, ¿verdad? Esto, el cuerpo funciona de manera tan linda. Entonces, podemos tener la regla mensual sin estar ovulando. O sea, ¿qué significa ovulando? Normalmente cada mes un folículo escogido crece y al crecer tanto se rompe para liberar un óvulo. Ese óvulo es el que viaja por la trompa uterina y luego puede ser fecundado, ¿verdad? En la trompa para después implantarse en el útero. Entonces, a veces eso no se da, o sea, sí puede venir la regla, pero esa liberación, ese óvulo no se dio, no hay ovulación. Entonces, eso ocurre mucho a veces en aquellas pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo. O sea, tienen su regla, a veces algunas son regulares y tienen su óvulo, su ovario lleno de folículo. Es porque el óvulo no se dio la ovulación, no se dio la liberación del óvulo. Entonces, no necesariamente que tu regla sea regular significa que esté ovulando. Se tiene que confirmar por un examen que se llama progesterona, generalmente entre el día 21 o 23 del ciclo, y tiene que estar por arriba de 10 nanogramos mililitros para que podamos decir que hay una ovulación. Hay una ovulación, excelente. ¿Y ahora qué pasa con la otra parte, las personas que son súper irregulares? Bueno, también esas realmente no tienen una ovulación sincronizada. Entonces, ¿por qué? Porque si son irregulares, tiene que haber una coordinación entre que el útero, o sea, la camita donde va a estar el bebé, tenga ciertas características a la par de que el óvulo es liberado. Entonces, si hay irregularidad, el útero donde va a estar el bebé no es una cama óptima para que un bebé se pueda implantar y se desarrolle. Excelente. Ahora hablando de eso de la implantación del bebé, quiero tal vez hacer un paréntesis para profundizar un poco alrededor de este statement, ¿verdad? Y es que es sencillo conseguir el embarazo a la primera. No, realmente no. Es que hay mucha desinformación alrededor del tema. Claro. Realmente la raza humana es de las más difíciles, de hecho, de lograr un embarazo. O sea, comparando, ¿verdad? No está. Tengo que ser realista. Vos pones a unos perritos y ya salen embarazadas, a unos gatitos y ya salen embarazados. En el caso de la mujer y el hombre no es así. O sea, cuántas relaciones sexuales hay y cuántos embarazos hay en comparación. Entonces, realmente no. Solamente pues es un porcentaje bajo, de hecho, de que pueden salir embarazados a la primera. Pero bueno, hay sus cosas, ¿no? Hay gente que pasa, y me pasó. Una paciente tal vez lo escucha, hace como unos 12 años ya tal vez, estaba yo en Tipitapa, estaba dando consulta ahí, y tenía una paciente de 46 años, entonces ella llevaba 10 años con la inyección de 3 meses, de 3 meses, o sea, 10 años. 10 años y sin reglar. Esa es una bomba de hormonas. 10 años. Entonces, la cosa es que al final, dije, ok, pues 10 años sin reglar, 46 años, ok, perfecto. Podemos suspender, dije yo, ¿verdad? En ese momento. Entonces, ¿verdad? Y luego, a los 3 meses, después doctora, estoy embarazada. Sangre de Cristo. Con 46 años, ¿ok? Con 46. Sí, entonces, no hay que asumir, ¿verdad? Que con 46 años no puedo salir embarazada. Claro. Definitivamente, ¿verdad? Eso fue hace mucho tiempo ya, pero siempre lo recuerdo porque, pues, ojalá que no lleve mi nombre, bebé, ¿verdad? No lo lleva, porque después ella me dijo que estaba muy agradecida porque era una niña que le había devuelto, pues, muchas cosas, ¿verdad? No, aunque no lo estaba buscando. Pero a veces eso pasa, ¿verdad? Sí. Aunque también hay pacientes que tal vez están tomando medicamentos por un año y después lo dejan y no pueden, pues entonces eso es bien variable. Uno tiene que chequearse. Y hablando de medicamentos, ¿hay algún tipo de medicamento fuera del ámbito de la ginecología y de la fertilidad, ¿verdad? Que uno consuma que también provoque infertilidad? Pues, por ejemplo, si padeces de diabetes, si padeces Lo que pasa es que medicamentos como tal, es decir, hay muchas enfermedades que producen de manera indirecta infertilidad. Por ejemplo, las pacientes diabéticas o los pacientes que tienen resistencia a la insulina alterada
me inhibe a la ovulación, o sea, hace que no se libere el óvulo como tal, por ejemplo, ¿verdad? Y es importante que esté su azúcar bien controlada, porque eso hace de que predisponga a aborto. Sí. Aquella paciente con tiroides alterada, por ejemplo, las que tienen hipotiroidismo, que toman pastillita, tiene que estar la tiroides bien controlada para que no se dé aborto, o incluso a veces no se pueden embarazar, pero con tratamiento sí se logra. Hay otras pacientes, digamos, que tienen la reserva ovárica disminuida. O sea, tengo pacientes que tienen 25 años y tal vez su reserva anda muy baja. Eso se llama insuficiencia ovárica. Y ahí estamos hablando de que pues, probablemente puede venir una menopausia prematura y hay que saber detectarla. Por eso es importante, que aprovechando tu programa, ¿verdad?, que mucha gente lo va a ver, es importante que la gente sepa, cuando vaya al ginecólogo, que le pregunte cuántos folículos tiene en cada ovario, porque eso es un chequeo anual que tiene que realizarse, ¿verdad?, cada año, y es importante saber pues el número de folículos, si es suficiente para la edad que tenemos, porque eso depende de la edad. ¿Y las personas que, por ejemplo, sufren de ovarios poliquísticos? Eso es lo contrario, tienen mucho, ¿verdad? Tienen mucho, pero lo que tienen que hacer es llevar, bueno, una vida saludable como tal, alimentación saludable, ejercicio, y lamentablemente las guías europeas, las guías americanas, las guías de todo el mundo dicen que la paciente con síndrome de ovario poliquístico tiene que estar en tratamiento con anticonceptivos combinados. Claro, combinado. La bomba hormona. Eso es lo que dice la guía. Eso es lo que dice la guía realmente. ¿Por qué? Porque me mantiene a las hormonas tranquilitas. Más que el solo. Sí. Ok. Y en el caso, yo no sé si has tenido algún caso de pacientes con este tipo de enfermedad, como por ejemplo el cáncer. Sí. Que entran en un tratamiento de fertilidad. Para empezar, ¿se puede? Sí, sí se puede, y es importante también que lo vean con su oncólogo, el que está a cargo, porque cuando uno se entera, claro, de que está embarazada, y hay muchas veces de que son personas jóvenes, sí, ya hay hombres que tienen cáncer de testículo, cáncer de riñón, en las mujeres cáncer distintos, útero, mama, etcétera. Entonces, sí es importante que lo hablen con su oncólogo, porque generalmente uno puede congelar sus óvulos, congelar semen, preservar la fertilidad antes de empezar el tratamiento de la quimioterapia, ¿verdad? Entonces, sí es importante pues que lo valoren, pero eso tiene que ser en conjunto con su médico tratante, porque a veces, claro, hay dinero para una cosa y no hay dinero para otra, pero eso me refiero porque los tratamientos de fertilidad no son baratos, pues. Sí. Pero sí se puede preservar la fertilidad. En Nicaragua se puede. Wow, impresionante. Sí. Ahora, aquí hay otro mito que encontré, que por muy absurdo o muy chistoso que le parezcan a muchos, realmente es una pregunta que hace mucha gente, o una creencia que, valga la redundancia, creen muchas personas, y es que para poder ser fértil o quedar embarazados, en este caso, tenemos que tener relaciones sexuales todos los días. No, al contrario. De hecho, generalmente cuando uno hace lo del coito programado, que nosotros lo llamamos, puede ser con medicamento o sin medicamento, pero cuando es lo más natural posible, se hace generalmente entre el día 10 y 18 del ciclo menstrual, día de por medio, porque si tienen relaciones todos los días, la calidad del semen disminuye. Excelente, ¿escucharon? El semen disminuye. Ahora, otro, cuando leí me acordé de novelas, me acordé de películas, me acordé de nuestras abuelitas en aquellos momentos, que creen que poner las piernas o subir las piernas y mantenerlas en alto después de tu relación sexual te va a ayudar a quedar embarazada. No, realmente pues lo puedes hacer si quieres por la paz mental que te da, pues, pero realmente no. O sea, es falso, sí, totalmente es falso. Sí. Ahora quiero leer algunos mitos sobre la reproducción asistida. Y es, seguro, escuchen la palabra, seguro voy a quedar embarazada. O sea, con la reproducción asistida, ¿es seguro que yo voy a quedar embarazada? No. Hay distintas formas de reproducción asistida. Por ejemplo, nosotros llamamos técnica de baja complejidad, mediana y alta complejidad. De baja complejidad significa, por ejemplo, ciclos menstruales, coito programado, relaciones sexuales de manera programada, que pueden ser con seguimiento por ultrasonido y con medicamento para estimular que los folículos vayan creciendo y se dé
se dé la ovulación. Ok. Ya, eso uno. El segundo, ese más o menos, depende mucho de la edad, pero en general tiene un 20% de éxito. O sea que de cada 10 pacientes, 2 pacientes van a tener prueba positiva. Qué poco. Es cierto que es poco, pero las pacientes con síndrome ovario poliquístico responden bastante a esto. Súper. Segundo, la inseminación, que es prácticamente es ponerse un medicamento en la pancita y colocar semen dentro del útero. Sí. Entonces, o sea, directo, con una canulita. Claro, pasa por una parte de lavado del semen, ¿verdad? Porque hay en otros lados de Nicaragua que lo agarran el semen y solamente se lo introducen no es tan así, pero sí pues se puede de una forma, nosotros hicimos lavado seminal, entonces generalmente anda como un 40% de éxito, ya va avanzando. Wow, bastante. Para esto las trompas tienen que estar totalmente permeables, ¿ya? Y ciertos criterios. Y la tercera, que es la fertilización in vitro. La fertilización in vitro es extraer óvulos, ¿verdad? Se ponen los óvulos aquí en un platito de vidrio y se introducen un espermatozoide por cada óvulo y luego se introducen pues el embrión en el útero. Eso tiene más o menos un 60% de éxito. Claro que si tenemos 40, 42 años, pues eso, y si tenemos endometriosis, algunas cosas pueden afectar a ese 60%, pero nunca es del 100%. Con donación de óvulos sí se aumenta un 75-80% de éxito. Wow. Nunca es del 100, sí. O sea, nunca nadie, o sea, si alguien te lo asegura, te está mintiendo. Así es. Ok. El siguiente mito con la reproducción asistida es, voy a tener un embarazo múltiple. No necesariamente, es una posibilidad, pero por ejemplo, digamos en el in vitro, uno puede decir si puede poner 1 o 2 embriones, que la tendencia mundial es poner 1. ¿Ya? Muy pocos casos ocurren de que un embrión se gemela. Eso ya es cosa. Sí, Diosito lo decide. Sí, pero cuando pone 1, generalmente 1. En la inseminación y en el coito programado es variable porque si va un folículo creciendo, solo un bebé, ¿verdad? Si van 2, existe la posibilidad del gemelar, pero también puede ser 1. Si van 3, existe la posibilidad de ninguno, 1, 2 o tal vez 3. Ya cuando hay 4 folículos creciendo, es mejor no hacer una inseminación o mejor no hacer un coito programado, porque existe el riesgo fuerte de que tengamos un embarazo múltiple. Ok. El siguiente es, ¿puedo decidir el sexo de mi hijo con la reproducción asistida? Ok, bueno, realmente no se puede con el coito, no se puede con la inseminación. Con el in vitro, a veces hay algo que se llama biopsia del embrión, y eso es más que nada, no es tanto por saber el sexo, sino bien si viene con síndrome de Down o viene con alguna alteración o no. Pero eso solamente se puede hacer un estudio entonces para saber si, Sí, eso se puede, pero como te digo, no es para fines de saber si quiero un niño o una niña, no, es para saber realmente si tiene una enfermedad. Wow, porque si no tiene una enfermedad, si tiene un síndrome de Down, por ejemplo, generalmente no se transfiere. Pues. Claro. Y la última, es más una pregunta que como un statement, y ¿es cierto que la estimulación ovárica de los tratamientos de, no sé cómo pronunciar esto, pero fertilización in vitro, adelanta la menopausia? No, definitivamente no. No tiene una relación como tal, la verdad. Ok. Lo que pasa es que nosotros nacemos con cierta cantidad de óvulos, generalmente al nacer, y más o menos en la pubertad tenemos alrededor de 400,000 óvulos más o menos. Entonces esos se van disminuyendo a lo largo de la vida, depende de muchos factores, como enfermedades autoinmunes, la tiroides tiene que ver también, pero si va a su ritmo normal, no tiene nada que ver pues el in vitro realmente, contestando esa pregunta. Pues. Ahora, antes de terminar, quisiera hacer como 2 preguntas más, que también he leído mucho en internet, y lo he leído porque la gente lo pregunta, o creen que es así, ¿no? Y es que, a ver, vivimos en un mundo que todo está digitalizado, y por ende, como pasamos en las plataformas digitales, eso ha generado otros trastornos en nuestra vida, como la ansiedad, la depresión, el estrés, todo esto, ¿no? Sí. Todo lo que es la salud mental ha sido realmente trastocada y trastornada
por el consumo excesivo o el mal uso de estas plataformas digitales. La pregunta es si el estrés, la ansiedad, la depresión, cuando ya está diagnosticado en una persona, sí puede interferir en la parte fértil. Sí, sí puede interferir porque cuando uno tiene mucho estrés se libera una hormona que se llama cortisol y el cortisol me impide la ovulación como tal. Entonces sí podría, por eso a veces hay pacientes que llegan realmente que están agotados de buscar opciones, ¿verdad? De repente dicen, no voy a buscar, ya no voy a pensar más en eso y salen embarazados. No estoy diciendo que es algo mágico, pero claro que tiene que ver. Ok, y lo último que quería que nos platicara un poquito tiene que ver con un caso que tengo que decirlo porque si no sería esa información, no sé si fue real o no, ¿verdad? Okay. Pero lo vi en redes precisamente de una pareja que hicieron sus estudios porque empezaron a planificar. Se iban a casar y antes de casarse empezaron a hacerse sus exámenes cada uno porque querían tener hijos rápido, pues en el primer año de matrimonio y todo eso. Y no encontraron nada, o sea, nada que les pudiera decir no van a tener dificultad para tener hijos. Pero pasó un año, pasó 2 años, pasaron 3 años, pasaron 5 años, pasaron 10 años y no consiguieron concebir. Puede pasar eso, que los dos estén bien y no haya como un match, por decirlo así. Sí, se llama infertilidad inexplicable, que todo está normal y sí existe. Y es muy común. Sí es común, pues hasta el 30% de los casos. Wow, 30% es bastante. Es bastante, sí. Y eso realmente no hay una explicación científica para eso. No, todo está bien, se hacen estudios de hormonas, se hacen estudios de semen, se hacen estudios de trompas, se hacen estudios de útero, de receptividad. No hay enfermedad ninguno de ellos, por lo menos diagnosticada en el momento, ¿no? Se llama infertilidad inexplicable. Así es. Ahora, y generalmente uno, pues, cuando hay infertilidad inexplicable, uno puede intentar coito, o inseminación o un in vitro. Un in vitro. Excelente. Mucha información el día de hoy. A mí me gusta, o sea, uno de mis objetivos de platicar con vos, Mari, en el Día de las Madres, precisamente porque también conozco de primera mano y sé de mucha gente que sufre mucho alrededor de este tema y se culpa mucho. Claro. Precisamente por la desinformación también. Claro. Y por el estigma en la sociedad que hay de señalar. Señalar, no es que fue tu culpa, es que no comes bien, es que no haces ejercicio, claro. Es que lo que sea, es que trabajas mucho. Así es. Ahora es un pecado trabajar, imagínate. Así es que esto y lo otro, y no se centran realmente en lo importante que es informarse y tratarse. Por eso preguntaba también el hecho de que tal vez no hay nada malo en tus exámenes y en tu cuerpo, simplemente no hay un match. Sí, la verdad es que sí es un tema que me gusta que lo abordes, que se visibilice. Sí. Nosotros solo somos pocos biólogos en el país, especialistas en reproducción, somos 14 biólogos de reproducción y la verdad es que pues, hay solamente 3 centros de reproducción. O sea, realmente no es algo a la que todo el mundo tiene acceso. Así es. En otros países, por ejemplo Costa Rica, el Seguro Social cubre algunas técnicas de reproducción ya son candidatos, pero igual pues sí cubre. Entonces sí realmente algo que afecta a las parejas, afecta de manera negativa. Hay parejas que se han separado por eso, ¿verdad? Y sí recomiendo también que vayan al psicólogo, a la psicóloga, porque ayuda mucho a que sobrellevar. Sobre todo la presión social también, ya de que no has tenido hijos, por qué no has tenido hijos, cuándo vas a tener hijos, o cuándo vas a tener el segundo, etcétera, ya. Entonces eso es muy, muy difícil para ello, y yo recomiendo pues también a las parejas que vayan al psicólogo, que se busquen hablen con su ginecólogo, pero también a las personas que ya han tenido hijos, a las personas que son fértiles, que traten de ser un poquito más empáticos. Me encanta. Porque realmente, o sea, ponerse en el lugar de otro para que entiendan que tal vez hay pacientes que lo están intentando desde hace mucho tiempo y no lo sabemos. Okay. Eso pasa mucho en los grupos de amigos a veces, que te reunís con tus parejas y tal vez es la única pareja que no tiene hijos y nadie sabe que lo estás intentando porque no querés
que nadie sepa hasta Así que es. pase y hablan eso y te están preguntando y te están presionando y te están presionando y te estresan más. Y eso Así hace lo que nos explicabas, ¿no? Así Que es. se genere, que haya más cortisol en nuestro cuerpo y que esto impida, de Ajá. cierta forma, pues que podamos ser fértiles. Así es. Te agradezco mucho, pero antes quiero que también hablemos de un mito antes de cerrar, y esto lo Claro. tenía en mente, Claro. y es el mito de la visita al ginecólogo o la ginecóloga, porque tenemos un mal concepto de que solo cuando se inicia la vida sexual hay que visitar al ginecólogo. No, de hecho tiene que ser ambos, ¿verdad? El urólogo, también el hombre y la mujer ginecólogo, pero generalmente uno tiene que ir al ginecólogo antes de que venga su regla. Exacto. ¿Ya? Antes de que venga su regla. ¿Por qué? Para explicar qué está pasando. Es cierto que la ayuda de los padres es súper importante, la ayuda de la escuela también es importante, pero no hay como tener a alguien a que uno le pueda hacer preguntas, ¿verdad? A enseñarle cómo se hace la revisión mamaria, Exacto. a enseñarle dónde está tu útero, aquí por ultrasonido pélvico, dónde están tu ovario. Entonces, ayudarle a entender para que lo vean realmente como algo normal. Así Entonces, es. tiene que ser cada año. Y el Papa Nicolau, que es para buscar este virus del papiloma humano, Sí. generalmente empieza a hacer al año de iniciar la vida sexual y se termina hasta el final, hasta cuando ya no estamos, ¿verdad? Porque aunque le hayan quitado el útero, hay que hacerse el Papa Nicolau. Interesante. Sí. Mayor información, todos los días se Sí, aprende algo, sí, dicen, ¿verdad? así es. Muchísimas gracias, Mari. ¿Algún teléfono o redes sociales donde te puedan escribir? Sí, estoy en Facebook, estoy en Instagram, no estoy en TikTok todavía, pero sí estoy pues al WhatsApp, mi número, el 888-67-486. También está pues mi secretaria en el 810-45-45-2. En redes estás como doctora María Elena Pérez, ¿verdad? Así Excelente, es. muchísimas gracias. Bueno. Y a todos los que vieron el podcast, el episodio de hoy, Ahora Vos, quiero que nos contés ahí en los comentarios de YouTube o en los comentarios de Spotify también, si conoces algún caso, si vos has sufrido algún tipo de estigma, de humillación, si has sentido una presión y si lo has intentado y no lo has logrado. Quisiera leerte cómo te sentís. Tenés ese espacio también para desahogarte y cualquier ayuda, ahí está la doc que acaba de dar su teléfono. Les saludo Indira Gómez y nos vemos en el próximo episodio de Ahora Vos.